De YouTube. Cambiamos de tema, de la música, queremos hablar de agua, escasez hídrica, la actualidad que estamos viviendo en nuestro país, un jueves dedicado netamente a lo científico. Para eso nos acompaña la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, Gladys Vidal, finalmente en persona. ¿Cómo estás, Gladys? Un placer estar aquí, muchas gracias por invitar a CRIAM y ahora ya en 3D, no en 2D, como estuvimos como 2 años y algo, ¿no? Sí, con estas temáticas tan importantes, pero mantenemos el 2D porque seguimos nosotros con mascarilla y tenemos aquí a la distancia también al doctor Octavio Lagos, quien es investigador asociado CRIAM y director del Consorcio Tecnológico del Agua COT Agua. ¿Cómo estás, Octavio? Un gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, ahí manteniendo esta mixtura entre la virtualidad y la presencialidad, Gladys. Bueno, la situación actual que tenemos en nuestro país respecto a la sequía y ir aclarando también ciertos términos en un inicio, porque hablamos muchas veces de sequía en Chile, escasez hídrica en Chile, y ahí como que nos vamos un poquito confundiendo y para tomarle el peso también a la situación. Exactamente. Quizás lo primero es entender que estamos, y esta generación y las que vienen, bajo un cambio climático. Yo creo que eso es clave. Todos sabemos que debido al desarrollo que tuvimos, ¿cierto? Debido al petróleo, a los gases que emitimos, nosotros en la atmósfera, ¿cierto? Tenemos mucho CO2, gases de efecto invernadero, en general no solamente CO2, y eso significó que cambió de alguna manera el clima. Y ese clima, por lo tanto, se refleja en las precipitaciones. Hoy día estamos todos contentos porque llueve en Concepción, creo que también llueve donde está Octavio Lagos, que está por el otro lado, ¿cierto? En la región de Ñuble, pero sin duda esta escasez hídrica, ¿cierto? Esta falta de agua para todas las actividades que antes hacíamos normalmente, esta falta de agua ya es una cosa estructural y aunque nos llueva por momentito, nosotros tenemos una gran deficiencia en agua, ya tanto en las napas freáticas, que quizás no se ha notado porque a lo mejor no tenemos todo construida la línea base, la línea hidrogeológica que se llama, ¿no? Donde está el agua subterránea, pero sin duda que entonces tenemos que buscar cómo nos adaptamos a este cambio climático, cómo buscamos o cómo mantenemos esta seguridad hídrica, que seguridad hídrica es cómo la población prevé tener agua en cantidad y calidad para el uso humano, pero para también mantener los ecosistemas. El agua viene de los ecosistemas. ¿Cómo mantenemos la vida en ella? ¿Cómo nos desarrollamos socioeconómicamente? Octavio nos va a hablar seguramente de agricultura. ¿Cómo mantenemos la comida para la población? Y por otro lado, ¿cómo mantenemos la salud? ¿Cierto? Si los ecosistemas están sanos, no están contaminados, si el agua que estamos devolviendo a los ecosistemas es de buena calidad, entonces vamos a tener también una buena salud para la población. El desafío es ese. Sí, Gladys, disculpa que te interrumpa, me gustó ese concepto porque creo que nunca lo habíamos abordado, o por lo menos acá dentro de las entrevistas, de la calidad del agua, sí, porque hablamos siempre de la cantidad y que llueva más y todos felices, claro, escasez hídrica, llega más agüita. Lamentablemente esta agüita llega en grandes cantidades en poco tiempo. Exactamente. Y las ciudades colapsan, no lo sabremos nosotros aquí mismo en el campus UD, que la entradita en rectoría, uy, cómo se ha visto afectada con estas lluvias en poquito tiempo. Sí. Pero la calidad del agua también. La calidad es súper importante y fíjense, solamente entender qué pasa en nuestras casas todos los días. En nuestras casas abrimos la llave, tenemos agüita como la que está en este vaso en estos momentos y la bebemos sin ningún problema porque hay agua potable. Pero en las casas, una vez que pasa esa agua a una lavadora o a las duchas o cuando entramos al baño, piensen cuando tiramos la cadena, cambia de calidad. Entonces tenemos que ser conscientes cómo limpiamos esa agua y qué tecnología estamos utilizando para ver con qué calidad sale esa agua después. Y si la estamos retornando al ecosistema, a un río, por ejemplo, estamos descargando nuestro río Biobío, si esa agua es de la misma calidad que tiene el río, no es de la misma, y si en realidad estamos incorporando otras cosas que sí se están incorporando, por ejemplo, hay un tema de microcontaminante que en la comunidad científica nos da muchos dolores de cabeza por la investigación que se está haciendo, cómo esos podrían afectar a la salud de los ecosistemas, pero si afecta a los ecosistemas, indirectamente nos está afectando a nosotros, ¿no? Porque del ecosistema estamos sacando peces, estamos sacando el agua para regar, etcétera. Entonces, la calidad es muy importante y para ello, para adaptarnos a esas calidades dependiendo de los usos, tenemos tecnologías.
Sí, eso es importante y vamos a ir profundizando. Y bueno, desde la agricultura también, Octavio, ¿qué se está haciendo en esa materia, ese trabajo tan importante? Porque como lo señala Gladys, esta agua que va a llegar en algún momento a riego, evidentemente va a generar algún impacto en nosotros. ¿Y cómo estamos avanzando en esa materia también respecto a mantener un uso correcto? Hemos hablado en otras oportunidades de cosechas de lluvia, que también ha ayudado en todo el mundo de la agricultura, pero en particular lo que estás trabajando tú. Mira, específicamente en la agricultura, el efecto que ha tenido el cambio climático y la sequía ha sido muy importante. Este periodo de escasez hídrica que tenemos ha estado prolongado por muchos años. Llevamos cerca de 15 años con déficit hídrico, y eso tiene varios efectos en la agricultura. Primero, por ejemplo, los embalses ya no están acumulando la cantidad de agua que normalmente acumulaba en años normales. Cuando hay estos eventos de sequía, hay lagunas, hay cuerpos de agua que desaparecen, como el caso tan popular de la laguna Aculeo. Cuando ustedes hablan de calidad de agua, también hay un efecto muy importante, porque hay un efecto como de dilución de los contaminantes en un flujo que antes era más grande. Ahora los flujos son mucho más pequeños, entonces la concentración de algunos contaminantes también se ve incrementada. Y la agricultura, en el fondo, antes tenía un riego, por así decirlo, con un agua de mejor calidad, y producto de la sequía, producto de que hay menos flujos, ahora nos vemos enfrentados con calidades de agua más difíciles. Antes pensábamos que la salinidad, por ejemplo, era un problema del norte y se ha ido moviendo hacia el sur, producto de los efectos del cambio climático en los cauces y en los recursos de agua superficiales. Hay un efecto importante, por ejemplo, en los niveles también del agua subterránea. Hay mediciones en los pozos profundos y se ve claramente que los pozos disminuyen. Los pozos someros, como los pozos Nora que utilizan los pequeños agricultores, o las viviendas rurales, son los primeros que se afectan con la sequía, porque son los más fáciles de ver un efecto cuando no hay lluvias. Cuando llueve, uno ve los pozos en los campos que inmediatamente responden a una lluvia. El agua subterránea más profunda tiene ciclos más largos, no solamente de días, sino que más bien de años. Cuando hay sequía, aumentan los incendios forestales, otro problema. Cuando hay sequía, el gasto que hace el Estado en la distribución de agua potable también aumenta. Entonces el gasto que hay en distribución de agua en camiones de aljibes para las zonas rurales también es un aumento importante de recursos que se ve afectado cuando los recursos hídricos o estos efectos extremos empiezan a afectar al país. Sí, es súper importante cómo vas abarcando otros temas, porque Gladys, muchas veces cuando estamos con estas entrevistas uno puede escuchar personas o en diversas conversaciones, pero la escasez hídrica no me afecta a mí, porque claro, podemos ir todavía acá en la zona urbana, abrir la llave y tener agua. Y acá en la región, y bueno, en Concepción, que podemos tomar esa agüita que es rica, a diferencia que en Santiago, que sabemos que no es muy sabrosa, que digamos. Pero esto es una realidad que vive en muchas partes de nuestro país, de nuestra región. Y ustedes como CRIAM están investigando y están trabajando también respecto a todo lo que está pasando en diversas partes, no solamente lo que afecta directamente al urbano. Exactamente. Esto es súper importante indicarlo, y yo partí diciendo cambio climático, porque esto es lo que tenemos aquí. Esto es lo que de alguna manera tiene que hacernos a todo un cambio de paradigma. Las cosas que antes se hacían con mucha agua, ahora ya esas cosas ya no existen. Los ecosistemas, si miramos nuestros ríos o miramos nuestros arroyos, ¿cierto?, han bajado su caudal. Esto es básicamente por el cambio climático. Este cambio de paradigma trae varias cosas. Primero, un cambio de acción de cada uno. ¿Cómo yo puedo contribuir en la ciudad? Y esto lo vemos en la televisión en general, para este cambio. Cambio de paradigma significa cambio de hacer las cosas distintas, de pensar distinto, de entender distinto los ecosistemas, y siempre con una mirada a largo plazo. Cómo nuestros hijos o nietos pueden mantener un río Biobío con calidad, con cantidad de agua, ir a buscar la fauna nativa que están ahí, los peces, y que mis nietos puedan conocer esa fauna nativa.
Desde la tecnología nosotros tenemos respuestas para esta adaptación al cambio climático. Primero es un tema de gestión y de cambio de paradigma, de nueva educación para las personas en este cambio climático. Segundo, desde la tecnología y la innovación podemos introducir cambios de cómo podemos a lo mejor mejorar aún más la calidad del agua para, por ejemplo, hacer reuso de ella. Pero para eso tenemos que estar seguros que esta tecnología es eficiente, pueda retirar todos estos elementos que son contaminantes para poder cerrar un ciclo. El cierre de ciclo es importante para poder mantener más agua en los ecosistemas, pero también significa un esfuerzo en operación y gestión de tecnología y probablemente mayores costos. Es importante a nivel de ciudad, esto lo tenemos resuelto, pero a nivel de zonas rurales no. Por ejemplo, si pudiéramos sacar de las aguas servidas que salen de las casas agua, porque esas aguas servidas tienen agua, muchas veces en las zonas rurales esta agua no está tratada y estamos descargando directamente estas aguas servidas completas al arroyo más cercano, al riachuelo más cercano. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que ver precisamente con los derechos fundamentales de las personas, que tengan agua en zonas rurales, y estamos trabajando en ello también, y que también tengan saneamiento. Es muy importante, porque el saneamiento no solamente significa que vamos a tener ambientes libres de contaminación, sino que también podría haber un beneficio en el agua que hay en esas aguas servidas. Para ello, evidentemente, hay que tener un plan a corto y mediano y largo plazo probablemente, no solamente tener la tecnología, sino de cómo gestionarla, cómo implementarla, cómo operarla, cómo manejamos mejor las áreas rurales con profesionales expertos para poder operar esas plantas. No vale solamente con instalar la tecnología. Claro. Tenemos que operarla, ¿no? Sí, muy importante. Gladys, y respecto a eso también, y para generar esa conciencia en la gente, porque si no hacemos el cambio ahora, como tú señalas, este cambio de paradigma, y sí, quizás puede ser más costoso, ¿en cuánto tiempo, o un estimado evidentemente respecto a lo que nos podría afectar en la zona urbana a la gente que estamos dentro de la comodidad aún y que tenemos este acceso al agua, porque sabemos que hay lugares en nuestra región que no llega el agua? Exactamente. Que se dosifica el agua, sabemos también que a nivel nacional hay lugares que se está racionalizando el agua y que uno lo ve algo tan lejano y está pasando acá a pocos kilómetros de donde estamos viviendo. Y quizás la alerta fue Santiago, ¿no? Santiago estaba pensando en un día cero, ese día que no tuvieran agua. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos, a lo mejor el modelo podemos leerlo, podemos mejorarlo un poquito, pero algo muy importante que tenemos el país, que todas las zonas concentradas tenemos empresas que nos están ayudando a tener agua de calidad para beber, que es la que tenemos aquí arriba de la mesa, ¿cierto? Pero también tenemos saneamiento. Esos sectores, que es el sector sanitario, están previendo por nosotros que no nos quedemos sin agua. Es el primer mandato que tienen. Agua de calidad, agua potable, pero también agua saneada. Entonces, yo sé que estamos en este momento justamente escribiendo unos nuevos lineamientos del país, pero hacer un llamado de atención quizás, que todas las cosas se pueden revisar, ¿cierto? Pero es muy importante que las cosas que hemos avanzado y hemos avanzado bien, por favor las valoricemos. Esto es muy, muy, muy importante porque es un avance que es para el bien de toda la población en este instante, para las grandes ciudades que tenemos la seguridad, que sabemos que alguien es no un alguien, alguien es el Estado con un modelo sanitario, están buscando, ¿cierto?, que no nos quedemos sin agua. Esto es muy importante. Y sobre todo, lo que no tenemos todavía realmente resuelto, que son las zonas rurales, que hay ya normativa, hay lineamiento, que tenemos que hacer la bajada, que tenemos que proyectarla, pero que eso también se mueva, por ejemplo, a las zonas rurales, ¿no? Sí, y en ese sentido, Octavio, lo que está pasando también con Chile Flux, esta red científica de monitoreo de flujos de agua, lo que significa también tener un monitoreo, porque anteriormente estábamos con Paulina Asman y nos señalaba respecto a lo fundamental de cuantificar también, de saber y poder tener una buena gestión y poder también tener esas cifras para saber qué hacemos con esto, para ver quién está en alerta o qué podemos o en qué momento tomar acciones. Me imagino que también va dentro de la mano de cuantificar con este proyecto y saber lo que podemos hacer. Exactamente, Chile Flux es un proyecto reciente que estamos comenzando. Lo que ocurre es que en Chile existen estaciones meteorológicas que miden
variables, diferentes variables ambientales como la lluvia, como la temperatura, qué sé yo. Pero hay otras variables como la cantidad de agua que están consumiendo las superficies, las plantas, como la cantidad de carbono que están secuestrando las plantas de la atmósfera, son variables que no son medidas frecuentemente. Ahora, afortunadamente en el país hay grupos, hay especialistas que sí lo están haciendo, pero lo hacemos de forma independiente, no de forma coordinada. Y por eso presentamos este proyecto de crear esta red de Chile Flux, que lo que busca en el fondo es crear una red científica de estos puntos de medición, que probablemente tenemos unos 20 puntos a nivel nacional, que van desde Coquimbo hasta la isla Chiloé, en donde medimos diferentes coberturas, diferentes cultivos, diferentes zonas, para determinar la cantidad de agua que se está utilizando por esas coberturas. Y uno puede ver cosas como, por ejemplo, el efecto de las olas de calor que tienen. La ola de calor ha sido muy popular en los últimos años. El efecto de las olas de calor tiene un efecto muy importante en el aumento de la cantidad de agua que las plantas transpiran o evapotranspiran hacia la atmósfera. El efecto del aumento del dióxido de carbono, el aumento de la temperatura en el país, también uno lo puede evaluar con ese tipo de medición. Al estar conectados en red, también somos capaces de comparar ahora un punto con otro y ver el efecto que tiene también el cambio en el clima a nivel nacional. Ese es un poco un resumen muy cortito de lo que es esta nueva red de Chile Flux. Sí, y ahí el equipo, me imagino, multidisciplinario que trabaja y que esperan ahí lograr estos resultados, porque es importante también ir mezclando las diversas áreas y lo que se puede llegar también con ese trabajo colaborativo. Es un trabajo muy colaborativo con especialistas del país. La comunidad científica en esta línea no es muy grande, entonces son colegas, son amigos científicos que mantienen ahí actualizado de todo. Que nos juntamos con la misma idea, con el mismo entusiasmo. Hay colegas de la Universidad de Talca, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Entonces, un proyecto que lo lideramos como Universidad de Concepción, pero que reúne o agrupa a las principales instituciones de investigación, universidades que tiene Chile. Sí, importante, Gladys, también eso de ese trabajo en conjunto de diversas entidades, de que la comunidad científica se una para trabajar esto en pos de un mejor futuro, evidentemente, y de que se tomen decisiones. Y eso es lo importante, y al final lo que podemos ir resumiendo de todo esto es que se tomen las acciones necesarias para poder frenar esto, para tratar de revertirlo en cierta medida. Bueno, depende de nosotros como ciudadanos, pero depende desde también a nivel central y de las políticas públicas. Sí, exactamente. Yo creo que una de las grandes cosas y valiosas que tenemos en la Universidad de Concepción, hay varios proyectos de esto, pero haber logrado tener este FONDAP. El FONDAP, que es el Centro de Recursos Hídricos de la Agricultura y la Minería, CREAM, es un FONDAP interdisciplinario en que también está Octavio, por eso está aquí, pero además él tiene el consorcio, tiene este otro proyecto, ¿cierto?, súper productivo, buscando más opciones, colaboraciones, y la clave es trabajar en forma interdisciplinaria. O sea, todos los que estamos trabajando en CREAM somos primero investigador interdisciplinario, pero también trabajar en conjunto con las personas que de alguna manera tienen el problema, las personas que toman las decisiones, las personas que de alguna manera tienen que colaborar y juntarse para poder tener la solución para la sociedad. Este centro FONDAP, que es de líneas prioritarias, tienen ciclos de 10 años y la idea es cómo podemos entregar nuevas, en este caso, ¿cierto?, nuevas soluciones para los recursos hídricos de forma interdisciplinaria para
un problema tan complejo como es cómo aseguramos, valga la redundancia, la seguridad hídrica para la población. Hemos generado mucha información al respecto, estamos trabajando con las redes sociales, ¿cierto? Estamos en todas las redes sociales, estamos también en la página web de CRIAN, www.crian.cl. También pueden encontrar mucha información que está apta para ser leída por todos. Esto no es información exclusiva para los científicos, no es técnica, sino que es para todos. ¿Vale? Sí, eso es lo importante, que esto llegue a toda la ciudadanía. Octavio, me gustaría que para ir finalizando nos dejaras también esos desafíos que existen en el tema de el mundo agrícola y en particular ese trabajo que hay que hacer en conjunto para solucionar esa arista, porque ahí a Gladys ya le dejaré el tema más desde la ciudadanía. Mira, el último censo agropecuario que tuvimos antes del reciente, fue el año 2007, ahí teníamos 1.100.000 hectáreas bajo riego en Chile. El último censo fue el año pasado y los resultados se están casi entregando ya, pero han aparecido algunos y la superficie bajo riego en Chile bajó a 950.000 hectáreas aproximadamente. ¿Y por qué bajó? Porque hay menos agua. Entonces, el efecto que tiene la cantidad también influye en la superficie que se está regando. Los desafíos que tenemos ahí son variados porque la agricultura es uno de los usuarios de agua que la usan en mayor cantidad. Y para poder usarla de forma más eficiente tengo que tener un sistema que me permita hacer un riego eficiente. Pero tener un sistema como un sistema de riego por goteo, por ejemplo, que tienen los frutales, que son eficientes, no asegura que yo voy a ser eficiente en usar ese riego si tomo malas decisiones. Entonces hay un gran desafío también en enseñar a los agricultores en hacer transferencia tecnológica, a los agricultores en hacer actividades de extensión, a los regantes, para que rieguen de mejor forma, con menos agua y que el agua alcance para más superficie. Hay también desafíos en cuanto a incorporar más tecnología a la agricultura. Hoy día probablemente de toda la superficie que tenemos bajo riego, probablemente la mitad tiene sistemas tecnificados. La otra mitad aún la seguimos regando por surco, la seguimos regando por riego tendido, que son mucho más ineficientes. Entonces, afortunadamente tenemos aún espacio para mejorar, pero como mirando el vaso medio lleno, la verdad. Aún tenemos espacio para mejorar si incorporamos más tecnología en el campo y si también incorporamos entrenamiento, si también incorporamos actividades que mejoren las capacidades que tienen los agricultores para gestionar el agua a nivel predial y también para gestionar el agua a nivel extrapredial. Extrapredial me refiero al canal que distribuye el agua hacia cada uno de los campos, que es como normalmente se hace en Chile. Sí, tratando de ser optimista también respecto a eso. Gladys, claro, yo lo señalaba ahí a Octavio desde la agricultura, pero los desafíos que tenemos también desde la ciudadanía, desde lo que vivimos diario, el día a día, que es lo que es importante y para que llegue ese mensaje también a la comunidad, porque muchas veces, y lo hablamos en diversos temas, cómo esto me afecta a mí, esto claramente nos afecta de manera directa y sobre todo en un momento de la pandemia donde hemos estado diciendo e indicando la necesidad, por ejemplo, de lavarnos las manos. Y nosotros tenemos la oportunidad de ir al baño, de ir a la cocina, abrir la llave y tener agua, como tú señalabas, en cantidad y calidad. Claro. Los desafíos que tenemos para que podamos seguir teniendo esa oportunidad y esperar que, evidentemente, quienes no lo tienen, lo puedan lograr tener con los cambios que se hagan. Exactamente. Yo creo que hay desafíos a todos los niveles. Yo sé que me está focalizando para la sociedad, pero yo también quiero mirarlo esto en forma, ¿cierto?, interdisciplinaria, como trabajamos desde la universidad, pero también con los diferentes actores. Aquí también hay una responsabilidad en que todos tenemos que entender los ecosistemas. Los ecosistemas, la nieve, cómo está evolucionando, el cambio climático, cómo está evolucionando la nieve y por qué es tan importante, porque la nieve es de alguna manera, ¿cierto?, lo que nos va a proveer el agua con el ciclo completo del agua en las cuencas. Entender la cuenca donde yo vivo.
qué desarrollos económicos se están realizando en la cuenca, qué sectores están interviniendo, cómo yo de alguna manera, ¿cierto?, si estoy a nivel jerárquico desde la parte política, puedo tomar decisiones en conocer bien la cuenca, cuál es la línea hidrogeológica que tiene mi cuenca, cuánta agua superficial tengo, cuánta nieve tengo. Eso tiene que ver con toma de decisiones a otro nivel que no es de la ciudadanía. Sí, y un paréntesis, Gladys, y por eso es tan importante tener esa libertad o esa autonomía desde las regiones o de los territorios, que son quienes conocen el lugar y que no vengan de nivel central. Claro, yo estoy hablando de cuenca. Sí. Cada cuenca tiene de alguna manera su historia, tiene su realidad, tiene su desarrollo, tiene su gente, ¿cierto? Nosotros queremos la cuenca del río Biobío porque de ahí traemos agua. Y las personas tenemos una responsabilidad. Hablé de responsabilidades políticas, de las autoridades. La sociedad también tiene una responsabilidad. ¿Cómo hago un uso efectivo de esa agua? Nuestra sanitaria también tiene una responsabilidad. La universidad también tiene una responsabilidad. Por eso estamos aquí. ¿Cómo podemos difundir el conocimiento? Por eso también estaba viendo que estaban pasando el Instagram o la página web de nuestro centro. ¿Cómo de alguna manera podemos nosotros, el conocimiento que tenemos, traducirlo a un lenguaje sencillo que todos nos entiendan? Todos somos parte y estamos viviendo en este momento histórico en este territorio. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo nosotros también podemos ayudar y comunicar mejor lo que sabemos? Todos tenemos responsabilidades cuando hablamos, ¿cierto?, del consumo de agua en nuestras casas, cómo hacerlo en forma responsable, cómo lavamos el agua con la menos cantidad de agua, cuando hace mucho calor, ¿cierto?, en nuestro auto, cuando hace mucho calor no regar en las horas peak, ¿cierto?, no botar el agua por botarla, cómo la cuidamos, porque esa viene de un ecosistema y evidentemente también cuando ya llega a nuestras casas está potabilizada, ha pasado por un sistema de tecnología para que sea apta y para que nosotros no tengamos problemas para nuestra salud. Entonces, creo que todos somos responsables respecto al uso del agua, todos tenemos un rol y que la idea es que nos busquemos ese espacio donde nosotros nos encontramos para poder aportar en ese rol. Todos podemos aportar, sí. De hecho, estaba pensando, tengo varios amigos que utilizan detergentes que no generan contaminación y utilizan esa misma agua para regar sus plantitas, sus huertas, y es una forma que uno dice, oye, si es súper fácil, es súper sencillo, estamos ahorrando agua que nos va a bajar la cuenta del agua, que eso bien recibido en estos momentos, y estamos ayudando también en esta escasez hídrica. Brevemente, las líneas también que tienen de CREAM, hay CREAM.cl, a través de las redes sociales aparecen las líneas ahí, las 5 líneas respecto al uso eficiente del agua, la agricultura y la minería, las nuevas fuentes de agua para la agricultura, la minería y las comunidades, la disponibilidad y calidad del agua para la agricultura y la minería ante el cambio climático, tecnología para el tratamiento de aguas y remediación ambiental y la gobernanza del agua, servicios ecosistémicos y sostenibilidad, como lo que tú señalabas ahí. A través del sitio web pueden ir conociendo un poquito de esa investigación y que está al alcance de todas y todos. Octavio Lagos, un gusto a la distancia, un abrazo ahí desde Ñuble, tengo entendido que estás, ¿cierto? Estamos acá en la región de Ñuble, así que muchísimas gracias por la invitación hoy día. Ojalá hiciéramos más actividades como esta para un poco transmitir lo importante que es el agua y cuáles son los desafíos que tenemos como país y cómo podemos ir tratando de resolver o enfrentar o estar mejor preparados para enfrentar estos periodos de escasez que parece que vinieron y llegaron para quedarse. Así que muchísimas gracias por la invitación. Siempre disponible acá, sobre todo Gladys, que habíamos tenido tantas entrevistas a través de Zoom, de tenerte de manera presencial, así que un gusto también que me hayas podido acompañar. Un placer. Muchas gracias, siempre dispuestos desde CREAM para poder venir, conversar, tocar otros temas, cómo podemos apoyar para que evidentemente podamos conservar los ecosistemas y la clave es el agua, mantener el agua en estos ecosistemas, para esa palabra que la decimos rápido pero difícil de entender para lograr esta sustentabilidad del ser humano en la tierra, ¿no? Importantísimo. Con esas reflexiones nosotros ya vamos avanzando nuestro programa. Pausa.